Continuamos en Proeconomía y Finanzas y llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso, el economista Luis Rojas. Luis, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Luis, en primer término te queríamos consultar acerca de la deuda pública. Paraguay tenía niveles relativamente bajos en torno a la deuda pública. Esto fue creciendo durante los últimos años y te queríamos preguntar tu percepción respecto a los niveles en los que nos encontramos actualmente y las características de la deuda pública paraguaya. Sí, bueno, el tema del endeudamiento estatal es realmente un tema preocupante. Así como señalás, Eduardo, ha venido creciendo en una manera que no conocíamos, digamos, en periodos anteriores. Se ha acelerado mucho el endeudamiento, particularmente desde el año 2013. Se inicia, digamos, este periodo de endeudamiento bajo el gobierno de Federico Franco, toma un impulso con la primera emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares y de ahí se inicia una tendencia muy alcista, digamos, muy acelerada de endeudamiento que se proyecta hasta la actualidad. Son 10 años, 2013-2023. El gobierno de Horacio Cartes, el gobierno de Mario Abdo Benítez, digamos, sostiene una tendencia al endeudamiento muy pronunciada, muy acelerada. En el 2012, cuando estaba todavía Fernando Lugo en el gobierno, la deuda estaba en torno a 2.200 millones de dólares. Eso pasa a 3.000 millones en el 2013. Más que duplica durante el gobierno de Cartes, llega a casi 8.000 millones de dólares y durante el gobierno de Mario Abdo Benítez eso se dispara y se vuelve a duplicar. De 8.000 hoy estamos en más de 15.000 millones de dólares de deuda. En monto, en dinero es mucho y en porcentaje del Producto Interno Bruto también. En el 2012 estábamos cerca del 10% del PIB de deuda y en la actualidad estamos en el 37% del PIB. O sea, hay un endeudamiento muy significativo, muy elevado, que compromete la estabilidad del Estado fiscal, porque la deuda implica cumplir, la deuda hay que pagar y Paraguay tiene una particularidad de que tiene una muy baja presión tributaria. O sea, tiene pocos ingresos genuinos, pocos recursos para pagar deudas y cubrir todas las demás demandas que existen, ¿verdad? Las demandas en el ámbito de la educación, de la salud, de la seguridad, de las obras públicas, de la generación de empleo. O sea, el presupuesto general de gastos tiene que responder a todas esas necesidades y a la par tiene que cubrir la deuda que vamos tomando como país. Y al tomar deudas año tras año, aumentar, obviamente van aumentando los compromisos de la deuda, el servicio de la deuda, el pago de intereses y capital que se tiene que hacer año tras año. Entonces, de un servicio de la deuda aproximadamente entre 250 a 300 millones de dólares al año, lo que el Estado, lo que el gobierno tenía que pagar anualmente. En el 2013, de 300 millones, hoy estamos en 1.100, 1.200 millones de dólares al año. Eso sale del presupuesto general de gastos, o sea, es una porción de los recursos públicos cada vez más grande. Y eso significa que, bueno, uno tiene que buscar el equilibrio y va recortando en algunos sectores, a veces salud, a veces educación, a veces compra de tierras para el sector rural, campesino, para poder seguir cumpliendo con la deuda. Entonces, la ecuación es bastante peligrosa para nuestro país, para Paraguay, de mayor endeudamiento, bajos ingresos tributarios, baja capacidad recaudatoria y de inversión pública, y resultados no muy positivos, ¿verdad? O sea, otra vez uno justificaría este nivel de endeudamiento tan pronunciado si ve resultados, si ve un desarrollo económico, un crecimiento de los servicios públicos con calidad, pero uno al observar realmente lo que está pasando, lo que está mejorando o no en el país, no hay realmente un proceso de desarrollo, no hay servicios de salud, por ejemplo, fortalecidos, de calidad, que haya medicamentos, que haya profesionales, que haya infraestructura.
En educación lo mismo, se ve muy deteriorada la infraestructura pública en las escuelas, en otras áreas también. No se ve la economía que esté diversificada, que esté creciendo, que esté floreciente. Entonces, otra vez, el resultado en 10 años, pasar de 3.000 millones de dólares a 15.000, quiere decir que nos prestaron entre 12.000 y 13.000 millones de dólares en 10 años. Es mucho dinero, es 1.200, 1.300 millones al año que entra como financiamiento y debería haber generado otra situación. Hoy vemos una situación social y económica bastante deteriorada en el país, falta de empleo, altos niveles de pobreza, inseguridad, y bueno, da cuenta de que esos recursos no se usaron bien. Hubo un componente de corrupción importante en el manejo de estos recursos. Gran parte se usó para financiar el aparato estatal, no para un desarrollo económico, sino para que siga funcionando el pago de salarios, las instituciones en general. Y algo más preocupante, no más, sino también preocupante, gran parte de esa deuda se va usando para pagar deudas viejas, cada vez más. O sea, de lo que tomamos en préstamo, cada vez más lo utilizamos solamente para pagar deudas anteriores. O sea, bicicleteamos. No es una deuda para inversión, desarrollo, sino es para pagar deudas anteriores. Entonces, eso sí que ya es un síntoma de mala salud, digamos, del manejo de la deuda y del presupuesto estatal, y eso viene aumentando. Por ejemplo, para el 2023 se proyecta una emisión de bonos soberanos de casi 600 millones de dólares para el 2023. De eso, casi 450 millones ya está predestinado a pago de bonos anteriores, deudas anteriores. Queda apenas un 150 millones que se debe utilizar para inversión en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, es otro síntoma de que no se está aprovechando semejante nivel de endeudamiento y genera problemas a futuro, genera problemas obviamente para el Estado y las próximas administraciones que van a encontrarse con los mismos problemas sociales de siempre, de salud, educación, empleo, tierra, inseguridad, con una enorme deuda que pagar y con dificultades para recaudar impuestos, alta evasión. O sea, es como un combo bastante adverso el que tiene el Estado. Y un componente central de esta dificultad es el endeudamiento acelerado que tuvo en los últimos años. Luis, hablamos a todas luces de un ritmo que es insostenible. El Paraguay no puede sostener este ritmo de incremento de deuda pública. ¿Qué te parece que se podría hacer para justamente ir equilibrando un poquitito este tema para no tener algún tipo de problemas respecto a este incremento de la deuda pública? Sí, como te decía, la deuda hay que pagar. Entonces, cuanto más deuda tenés, más recursos tenés que destinar a ese pago. Entonces hay que analizar la capacidad de pago que tiene el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el presupuesto general de gasto de la nación. Y como te decía, Paraguay tiene la presión tributaria más baja de la región, apenas el 10% del Producto Interno Bruto es lo que ingresa como recaudación de impuestos, 10%. El promedio en el Mercosur de presión tributaria de recaudación de impuestos está entre el 25 y 30% del PIB. Nosotros estamos en el 10, menos de la mitad de lo que recaudan los países acá de la región, ¿verdad? Uruguay, Argentina, Brasil nomás. Tienen más Estado, tienen más recursos, por eso muchas veces acá se señala mucho, los paraguayos van a Argentina, van a otro lugar buscando salud pública, buscando mejorar su situación laboral, económica. Es que tenemos un déficit muy grande nosotros en presencia del Estado, en oportunidades, en inversión, y tiene que ver con esto. El Estado paraguayo tiene limitados recursos y otra vez tiene que hacer frente a este nivel de endeudamiento cada vez más grande. Como decía, 1.200 millones de dólares al año en servicio de deuda, en pago de deuda, y va creciendo.
Entonces, el problema se agranda, la bola de nieve se va incrementando y esto cada vez es más complejo porque el nivel de deuda va aumentando. Como te decía, en el 2012 era 10% del PIB la deuda estatal, hoy día es 37%. En Hacienda algunos están hablando de que un nivel manejable estaría todavía entre el 50 y 60% del PIB de endeudamiento, sería manejable. O sea, hay como una apertura ya a que esto va a seguir. Hay como una legitimación de que la deuda es una necesidad para el Estado paraguayo porque no está generando nuevas fuentes de recaudación ni nuevos impuestos, no está ni proyectado ni generado nuevos impuestos, ni tampoco la lucha contra la evasión fiscal, digamos que estar dando demasiados resultados. Entonces, la deuda sigue siendo, digamos, el canal más fácil para que el gobierno siga manejando o financiando el aparato estatal y mínimamente las funciones que tiene que cubrir, ¿verdad? En los diferentes ámbitos. Lo que hay que hacer es buscar nuevos mecanismos de recaudación para el Estado. No que la deuda sea el grifo fácil, la tarjeta de crédito, ¿verdad? La deuda casi es, tenés la tarjeta y usás para todo lo que necesitas. Pero ahí queda la deuda y tenés que pagar después, ¿verdad? Entonces hay que aumentar impuestos, hay que crear nuevos impuestos a sectores que tienen capacidad contributiva y que hoy en día no están, digamos, aportando en la medida de su capacidad. O sea, hay margen para mejorar la recaudación y acercarnos a los niveles, por lo menos, de los países del Mercosur en la presión tributaria, en los niveles de recaudación. Por ahí hay otro debate también en torno a esto, que es Paraguay necesita más Estado, un Estado más grande, con más influencia en la economía, o más chico, más pequeño, que deje al sector privado en general la actividad económica. En mi opinión, necesitamos más Estado, o sea, un Estado sin corrupción, con gasto público bien utilizado, eficiente, pero que tenga mayor presencia en la economía, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la diversificación, en la industrialización de la economía. Nosotros estamos como esperando que la inversión extranjera llegue y desarrolle el país, pero eso estamos esperando hace 20 años y no está llegando. Y llega en cuentagotas y en algunos sectores no se genera empleo. Un país tan rezagado como el nuestro requiere un impulso mucho más fuerte al desarrollo y ese impulso en gran medida tiene que venir de parte del sector público en materia de investigación, de desarrollo científico, técnico, de apoyo a las pymes, de apoyo al sector de pequeños productores. Bueno, hay mucha tarea que hacer y yo creo que sin el Estado, con recursos, es muy difícil que muchos sectores logren despegar. Entonces ahí el debate de deuda, de recaudación, toma sentido y creo que hay que generar nuevos mecanismos de recaudación. Por el lado de impuestos, por el lado de mejor uso de royalties, FONACIDE, recursos que entran por esas vías también, que son importantes. Y la deuda tenerla ahí, pero no como la prioridad. Hoy día es casi la primera tabla salvadora, digamos. Y un detalle también peligroso con el tema de la deuda a través de bonos soberanos es que no están atados a un proyecto. Los bonos soberanos es plata libre. El Estado recibe y puede destinarlo a lo que quiera. El inversionista no sigue esa inversión. No es como un crédito con un organismo multilateral que sí. Para que te presten te tienen que aprobar el proyecto de factibilidad en qué vas a invertir. En cambio, Paraguay pasó al mecanismo de bonos, el 50% ya de la deuda paraguaya está en bonos y es plata libre, ¿verdad? Se presta más a la corrupción, a la discrecionalidad y los efectos positivos son menores también, ¿verdad? Entonces, es otro aspecto que hay que revisar en la política de endeudamiento actual.